Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares. Alabado Dios y todo, alabado Dios, aquel que pueda tener una conexión a través del Facebook Live y todos los medios que el Señor le plazca. Alabado Dios, le invitamos a que se sienta a la mesa del Señor. Aquí, alabado Dios, en nuestro estudio bíblico de nuestra escuela bíblica en esta noche. Alabado sea el Señor. Que Dios derrame bendición sobre su vida de la misma manera que yo sé que lo hará sobre la nuestra propia. Dios le bendiga. Amén. Bueno, por aquí al maestro, nuestro hermano José. Alabado Dios en esta noche. Dios le bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Qué bueno estar en la casa de papá, ¿verdad? Alabado Dios. Aleluya. Yo quiero que ustedes cierren sus libros un momentito. Cierren los libros, todo el mundo. ¿De qué se trataba la clase en la semana pasada? Que levante la mano a alguien y me dé la contestación. Fue Elías, Elijah going to the woman that's in to heal her son that was on the bed. All right. So pretty close. Yeah. Gloria a Dios. ¿Cuál es el título de la clase de hoy? La sanidad de mamá. Gracias. Y la última pregunta. ¿Quién era Naamán? Levante la mano. General civil. Ok. ¿Y qué le pasaba a Naamán? Guerra. Está bueno. Así de fácil. Tenemos que estar preparados, amado. Esto es una guerra espiritual. Yo no lo hago por ponerlo en el spa, no es para hacerlo, para avergonzarlo ni nada. Es porque si ustedes se preparan, si ustedes están listos, saben de lo que se trató la semana pasada y lo que está pasando. De hecho, yo le traigo el que me lo conteste, le voy a traer entonces algo similar así. ¿De qué se trata este semestre? ¿Cuál es el tema de este semestre de la escuela bíblica? La obediencia, Los maestros, por favor. No a los maestros. Se los puedo dejar de asignación, sin mirarle el libro, porque yo puedo decirle con el libro también. No sea tramposo. I was going to answer, but Ok, I go want to ahead. give other people a chance. Ok, Cristian le va a dar la oportunidad. Amado, le doy esa asignación. Dios le bendiga y como dije, no es para ponerlo ¿verdad? Para avergonzarlo, sino esto es de todos los días, amado. Cuando usted le va a hablar una vida, como vamos a hablar hoy, de todo lo que vamos a hablar hoy, había una muchacha que era del pueblo de Israel, que estaba en el lugar, alabado Dios, que a lo mejor ella no se esperaba, pero estaba en el lugar preciso para poder darle esa expresión, esa palabra a este sirio, como decía nuestro hermano Carlos, aleluya, que era un general, alabado Dios, que tenía una necesidad. Y nosotros, alabado Dios, Dios también nos pone en lugares que a lo mejor es un poco incómodo para nosotros, a lo mejor no nos gusta donde estamos o donde nos pone, pero de Dios es el poder. Y Él conoce la situación y Él sabe el por qué Él nos permite estar en estos lugares, alabado Dios. Y es para expresarle a las vidas, a las almas, de que Dios todavía existe, que Él es poderoso, que es todopoderoso y que todavía hoy en día Él sana y salva y que hace milagros. Alabado sea el Señor. Como dijo nuestro hermano, el título de este estudio 12, alabado Dios, el Dios sana a Naamán el sirio. La base bíblica, si ustedes no están
que está escuchándonos a través del Facebook Live y luego pues va a estar también tal vez en el YouTube o si nos va a estar viendo, I don't know, Instagram o lo que sea, la base bíblica en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5 y luego del 8 al 14. We're going to be talking about how God healed this Syrian named Naaman. And we're going to be talking about in 2 Kings chapter 5, verses 1 through 5 and 8 through 14. So if you're following us and you got a Bible at home, this is what we're going to be explaining and talking about tonight. All right, God bless you. Welcome to the class tonight. Bienvenidos sean todos. Sonrían que Cristo le ama. Alabado Dios. Aleluya. La próxima vez voy a traer donita y bizcochito y cosas así para los que me contesten. Alabado Dios. Santo. Sí, porque los nenes son los que están gozándose. Allá las maestras le dan doritos, le dan donas, le dan cupcakes. Y nosotros queremos también, darle positive reinforcement, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, la lectura antifonal, amado, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su Señor, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le preguntó diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, hablando de Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado su vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profetas en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y con carne se te restaurarás y serás limpio. Dice el versículo 11, y Naamán se fue contento, ¿verdad? Dice que se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará las manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré limpio, también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Todo. Entonces se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Alabado Dios. Una vez más me alegro de verla a cada uno de vosotros, amados. Esta clase es preciosa, alabado Dios. Aquí habla de 2 milagros portentosos, alabado Dios. Pero vamos a estar estudiando solamente uno de ellos, alabado sea el Señor. Vamos a estar considerando, como dije, de los versículos del 1 al 14. El otro se puede leer luego de eso, pero eso es otra clase. Queremos enfocarnos, alabado Dios, en este milagro. Como habíamos dicho, alabado Dios, Naamán era la mano derecha, como quien dice, del rey de Siria, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar tocando ya mismito. Le quiero dar un preludio, ¿verdad?
era un hombre que era famoso, era un hombre que era valeroso, era un hombre fuerte, reconocido, era rico, alabado Dios. Tanto así que, como les dije, era la mano derecha de el rey. Pero, y ahí es que viene el después, pero era leproso. Decía uno de los teólogos que todos tenemos un pero, alabado Dios, pero este hombre lo tenía bien feo. Por más dinero, por más propiedades o riqueza o grandeza que él tenía, su pero era terrible. Que aún ni aún el más pobre esclavo que había allá en Siria quería tener su piel. Alabado Dios. Objetivo para esta clase, amado, descubrir el milagro portentoso de la sanidad de Naamán. Integrar el carácter número 2 del creyente, la actitud que amerita el milagro de su salvación. Debatir la manera en que se describen, que se deben conducir los redimidos. Sí, porque muchos creen todavía que salvo siempre salvo, ¿verdad? La salvación hay que cuidarla porque si no, se pierde, ¿verdad que sí? Alabado Dios. ¿Y qué dice el pensamiento central? Vamos a dárselo a la hermana Lilian Tirado, que está ahí. No sé. La manera en que podemos experimentar los milagros divinos es en obediencia a los requerimientos que Dios ha trazado en su palabra. Alabado Dios. Gracias, hermana. Gracias, hermana Lilian. Hay algo que hay que hacer, ¿verdad?, para poder recibir estos milagros. Y es que la obediencia, ¿verdad? Tan difícil que se nos hace algunas veces ser obediente. My goodness. Y me incluyo yo. Medio cabezón también algunas veces. ¿Verdad? Pero no es imposible. No es imposible. Es cuestión de uno, mire, esforzarse y someterse bajo la mano poderosa de Dios y todo nos irá bien. Alabado Dios. Esto de ser cristiano no es de un día o dos, esto es un estilo de vida. El texto áureo, Carlos, léemelo, hermano Carlos. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Segunda de Reyes 5:14. Gracias, hermano Carlos. Gracias, hermana Lilian. Datos generales acerca del tema, amado. Así como la muchacha hebrea anunció a Naamán, que en Israel había remedio para él, los creyentes debemos anunciar al mundo que en Cristo hay eterna salvación. ¿Lo estamos haciendo? No me contesten. Yes. Marilyn, medite en eso. El autor, aunque el Talmud atribuye el libro a Jeremías, probablemente otros profetas como Natán, Gad e Ido tomaron parte en su escritura. Los personajes que vamos a estar discutiendo hoy es Dios, Naamán, la joven hebrea, el profeta Eliseo. El libro o la fecha de este libro de Segunda Reyes fue alrededor del 550 a.C., durante el exilio babilónico. Tiempo y lugar fue alrededor del año 850 a.C. en Samaria, donde moraba Eliseo. Esto es el mapa para que geográficamente nos ubiquemos. Alabado Dios. El del maestro un poco distinto, pero todo se asimila. Podemos ver que ya en esta época teníamos, pues, ya estaba la división, ¿verdad?, de Israel al norte y de Judá y Benjamín al sur. Hoy vamos a estar hablando, alabado Dios, de entre Damasco, Dotán y este vallecito que hay por aquí, cerca de Gilgal. Amén. Alabado Dios.
desde aquí. Y aunque aquí no se ve, los ríos de que vamos a estar mencionando ya mismito, que los dijo Naamán, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran esos ríos que estaba hablando Naamán? Está en el libro, amado. Habana y Farfar. Hermano Ángel, yo le voy a pedir, no me conteste, deje que los estudiantes contesten. Gracias. Salen de aquí, desde el norte, y fluyen hacia el sur, ¿ok? A través de Damasco, alabado Dios, en esta área, ¿ok? So, gracias como quiera, hermano Ángel. No se puede resistir. Yo sé, es que es difícil resistirse, alabado Dios. El estudio que nos ocupa hoy, amado, es sumamente interesante. Un cuadro bíblico. Es una historia fascinante que demuestra cómo la gracia divina está dispuesta a alcanzar a los gentiles. Nos alcanzó a nosotros, alabado Dios. Por eso es que estamos aquí. Recordamos que nosotros no éramos pueblos, pero en Cristo somos hechos pueblos de Dios. Naamán era un hombre sirio, general, como ya habíamos dicho, a través de la cual Dios había traído salvación a Siria. Sin embargo, padecía de esta enfermedad horrible, ¿verdad? Infecciosa, conocida como ¿qué? Lepra. Para los que no saben lo que son lepras, aleluya, yo cada vez que damos esta clase o un estudio o lo que sea, es horrible. Búsquela y usted va a ver lo horrible que es. Tal modo que si es severa, porque hay dos clases de ella, si es la severa, hasta los dedos, las manos, la nariz, se le caen las orejas, todo. Por eso es que ellos siempre andaban cubiertos. Alabado Dios. Anyway, no voy a ser gráfico, por eso no traje con la hermana Tere. Pero el poder de Dios se hizo evidente en la vida de aquel hombre gentil, aunque el método que era el del profeta Eliseo. Pero como dio a entender José a su hermano, no fue obra del hombre que él fuera a Egipto, sino que era de Dios mismo, alabado Dios. También aquella muchacha estaba en Siria por la voluntad divina. Y podemos ver, amado, que no hay, alabado Dios, coincidencia en Dios. Había un propósito para que aquella mujer, aquella muchacha, porque era una muchacha joven, estuviese en este lugar. Al final vamos a entender que Dios no usa métodos complicados para sanar o para salvar. Mire, solamente fue un zambullón 7 veces en aquel río y quedó sano. Es cosa de ilógica, era algo loco, alabado Dios, a lo mejor para él, pero para Dios había un propósito en todo, alabado sea el Señor. Sabemos que luego él se convirtió al Dios de Israel al experimentar una gracia de tal naturaleza. Igualmente nuestra salvación no depende de artificios, rezos, rituales, ni algo que tenga que ver con religión. Si alguien cree que esto es religión, amado, pasen aquí, nosotros oramos por usted, porque el servirle a Cristo no es religión, alabado Dios. Lo único que Dios nos ha mandado a hacer para ser salvo es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y confesarlo en sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Los que así hacen, alcanzan la riqueza de la gracia de Dios para la salvación eterna. Porque hay muchos que están convencidos. Hay un montón, hay muchos. Hay muchas personas allá afuera que están convencidos. Hay muchas personas que van a la iglesia, que asisten, que han creído, están convencidos, pero no se han convertido. Alabado Dios. No han dado ese paso y por eso es que nosotros tenemos que orar. Para que el Señor le impulse. Alabado sea el Señor para que puedan completar, ¿verdad?, ese paso. Alabado Dios. Hay 3 partes, alabado Dios, de nuestra clase. Wow, time flies. Una joven hebrea anunció a Naamán que Eliseo lo podría sanar. Número 2,
la indicación de Eliseo fue que Naamán se lavara en el río Jordán. Parte 3, Naamán fue sanado al obedecer el requerimiento del profeta. Alabado Dios. Ya ubicamos más o menos dónde está Siria, dónde está, ¿verdad? Aquí en el mapa, alabado Dios. Le puedo decir que en los libros del Pentateuco, pero específicamente en el capítulo 13 y 14 de Levítico, hay una porción, los que leyeron los devocionales se dieron cuenta, 2 capítulos completos hablando de la lepra y cómo se debe tratar, alabado Dios. ¿Qué debe hacer el sumo sacerdote al respecto de estas personas, alabados el Señor, con los que están leprosos? ¿Cómo deben proceder? Dios es un Dios de orden y todo iba al acorde a la ley, porque para esto también había una ley. Podemos entender, y esto yo me voy a adelantar, que cuando el profeta le dijo a Naamán, I can't say his name, o él lo estaba diciendo bien. Este hombre, aleluya, cuando este profeta que le dijo, vete, zambúllete y hazlo así. Mira, era parte también, habían unos ritos de limpieza, de lavados, aleluya, para estos leprosos, que era parte de la ley. Para a lo mejor este sirio era algo de locura, pero el profeta sabía porque estaba viéndose en acorde a la palabra de Dios. Alabado Dios. Y esta primera parte hablamos que la joven hebrea anunció a Naamán que Eliseo lo podría sanar. Ahora, el inciso A habla que Naamán era valeroso en extremo, pero leproso. Y la parte B, una muchacha hebrea fue quien anunció el remedio para la lepra. Ustedes que estudiaron la lección, y ya estábamos dando un la. Dice que Naamán era valeroso en extremo, pero leproso. El versículo 1 de este capítulo 5 comienza con eso, porque no habían hablado de nada más, no sabemos nada más de Naamán, ¿verdad que no? Solamente sabemos que el versículo 1 dice como Richard. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Gracias, hermano Richard. Tremendo resumen, ¿eh? Tremendo resumen. Era un hombre valeroso, era valiente, era reconocido. Si el rey mismo dependía de él y lo tenía en su mano derecha, era porque era un hombre, ¿verdad? Que hay que decirle a usted tenga. Pero he had leprosy. Era leproso. Ahora, tal vez la lepra de él no le impedía de ejercer sus trabajos. Porque como dije, hay diferentes tipos de lepra. ¿Qué dicen ahí? Hay diferentes tipos de lepra. Hay una que es bien severa y hay una que no es tan severa. Y como ellos no sabían nada de la ley, de la ley que había en Jerusalén, pues ellos los dejaban. Y siempre y cuando él se vendaba y le usaba su dedo, pues no importaba. Pero según el teólogo que estaba escribiendo, decía que tal vez su lepra no era tan severa, que lo dejaba hacer sus funciones como general del ejército de Siria. Y tal así de que el rey lo tenía ahí a mano derecha. Y como leímos, si usted leyó el capítulo completo, usted va a ver que él entraba, el rey se apoyaba de él para entrar a ir a adorar a quién, a su Dios, ¿verdad? Al Dios de allá que se llama como, me lo dicen ya mismo. Este hombre era valeroso, este hombre tenía, aleluya, era reconocido en todas esas tierras. Su nombre significaba agradable, afable y favorable. Eso es lo que significa Naamán. Agradable, afable y favorable. Ser valiente fue uno de los requerimientos divinos a Josué para ocupar el liderazgo
en Israel después que murió Moisés. Es algo que nosotros también deberíamos tener, alabado Dios. Es un requerimiento para nosotros también, para el liderazgo, sea en su casa, sea en trabajo, sea, alabado, tenemos que ser valerosos, valientes, alabado Dios. Porque Dios le dio a Josué que esfuérzate y sé cobarde. No, dijo, esfuérzate y sé valiente. Dios se llama Rimón. There you go. Muchas gracias, hermano Carlos. So, ahora, lo más relevante respecto a Naamán era que por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Esto, vemos que Naamán vino a ser el instrumento que Dios había usado, pero no como el protagonista de las victorias, sino quién era el protagonista de estas victorias. Dios mismo, ¿verdad que sí? No Naamán. Naamán fue instrumento. Alabado Dios. Aquí el grande es quién. Dios, alabado sea el Señor. Santo. Porque es imprescindible recordar, amado, que si el Señor no guarda la ciudad, como dicen los salmos, en vano vela la guardia. Debemos siempre darle la gloria y la honra al Señor, que Él es el que hace, Él es el grande. Alabado sea el Señor. Sin embargo, hay un contraste en este primer reporte de la grandeza de Naamán. Dice el escritor, la palabra presenta la horrible pena de su lepra. Alabado sea el Señor. Y como estábamos diciendo, a lo mejor era una situación de desventaja tal vez para él, pero no le impidía, ¿verdad?, el poder ejercer. Alabado Dios. Decía que aún para convivir con las otras personas, porque acuérdense que en aquellos tiempos los ejércitos cuando salían todos tenían que vivir en un mismo sitio. Por eso estaba diciendo que eso no le impedía el poder hacer, o tampoco era de desventaja para él, sino que él ejercía como general, como era. Alabado Dios. Lo más importante de este reporte sobre su salud es que aparece en el contexto de un milagro que Dios obraría en él. Los santos no estamos tampoco exentos de sufrir enfermedades. De hecho, Cristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero el poder de Dios está disponible, para sanar, y como expresó un leproso Jesús, si el Señor quiere, puede sanarlo. Y eso lo podemos ver aún en la misma vida de Eliseo. El pastor lo estaba diciendo la otra vez, que Eliseo murió de qué enfermedad. Él murió de la enfermedad que... De enfermedad que tenía. Alabado Dios. Gracias, hermana Salia. Y eso lo encontramos en 2 de Reyes, alabado Dios, capítulo 13, versículo 14. De la enfermedad que tenía. Jesús mismo lo dijo. En el mundo tendríamos que aflicciones, ¿verdad que sí? Él no dijo que íbamos a estar sanitos, caminando sobre las nubes y todo era color de rosa. Mi pregunta es por qué la palabra no menciona de qué enfermedad murió. Donde para la palabra, ahí yo también paro. Yo no puedo especular. Pero hay una idea de los teólogos. Murió de la enfermedad que tenía. Ahí hay muchas personas que han especulado, muchas personas que han tratado de, pero donde la escritura se detiene, yo también. Yo no te voy a dar una explicación porque dice que él murió. Explícitamente dice en ese versículo que él murió de la enfermedad que tenía. Era una enfermedad grave. Eso es lo único que dicen los teólogos. Que era una enfermedad grave. ¿Cuál era? No explican. ¿No? Bueno, Tere, yo sé que usted quiere participar. Está ahí, mire.
Sí, hace rato está ahí. Mira, como que alza la mano y como que la esconde. Vuelve otra vez. Ella está poniendo orden. No, eso es. Dice que esta muchacha, estábamos hablando, esta muchacha hebrea anunció el remedio para la lepra de Naamán. Pero para que esto sucediera, tuvo que haber esta horrible cosa que sucedió, ¿verdad? Que fueron hasta allá los sirios. Qué desafortunado, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos sido nosotros hecho? Hay mucha gente que a lo mejor hubiera estado. Porque yo estoy aquí. Ay, escuchar a la esposa de Naamán. Mira que mi esposa. Hay algunos que a lo mejor no es. Que se pudra. Que se muera. Sin embargo, esta muchacha brilló donde Dios la puso. Ella conocía quién era Jehová Dios de Israel. Y con todo y su ubicación geográfica, porque no era que estaba en Israel gozándose, ¿verdad?, de aquellos campos ni nada de eso. No, ella estaba en un lugar que no era ni su casa. Estaba cautiva en aquel lugar, así como lo fue Estel, como fue Sadrach, Meshach y Abednego, ¿verdad? Que sus nombres eran ¿qué? Fue Israel, El de Daniel era Belsasar, ¿verdad? Belsasar. Ok. Meshach, Sadrach y Abednego. Esos son nombres babilónicos, su nombre hebreo. No los vayan a buscar ahora. Homework. Homework. All right? Homework. All right. Igual que estas personas estaban en situaciones parecidas, pero estaban en un lugar que Dios permitió que los podían usar como vasos, aleluya, y ser los portavoces de los grandes milagros, de las cosas eternas de Dios. Alabado sea el Señor. Y por eso es que Dios pone a cada uno de nosotros, como dije al principio, en lugares donde a lo mejor nos sentimos incómodos, en lugares que a lo mejor nos preguntamos, ¿por qué Dios tú me pusiste aquí? Nosotros cuestionando a Dios, que es todopoderoso. Ahora, si estamos cuestionándolo en otra manera, es decir, ¿cuál es tu voluntad? Pero decirle, Dios, ¿por qué tú me estás poniendo aquí en este lugar? Yo no conozco ni a toda esta gente que está aquí. Mira, yo estaba feliz y contento donde yo estaba. Mira, yo estaba más cómodo por allá. Yo tenía un trabajo mejor, tenía 2 carros, tenía una casa, tenía esto y lo otro. Y tú me trajiste hasta aquí para hacer ¿qué? Dios se plujo en que te trajo hasta aquí, para que aquí tú brillaras. Vamos, para que aquí tú abrieras tu boca y le dieras las buenas nuevas de salvación a otra persona, para que otra persona pueda ver en ti, puedan ver a Cristo, en esta joven, en su fe grande en Dios. Fue tanto que fue a donde la ama, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Muérete tú y tu esposo. No, le dijo que Hay un profeta en Israel. Esperanza que había. hermano Darío, Que había esperanza, había sanidad, sí, ¿verdad? ¿sí iba a dónde? Con el, Donde el profeta. ¿Verdad que sí? ¿Y eso es indicativo de qué? De que su fe, aun cuando ella estaba cautiva en otro lugar, su fe no había menguado. Su fe estaba puesta todavía en ¿quién? En Jehová Dios de los ejércitos, alabado Dios. Y ella sabía que si le decía esto a su ama, ¿ok?, que había una oportunidad para que su amo fuera salvo y fuera sano también. Porque Dios da sanidad y salvación también, alabado sea el Señor. Dicho esto, alabado Dios, esta joven, aleluya, como dije, igual que estos jóvenes que acabo de hablar, los jóvenes hebreos, aleluya, que estaba en Babilonia, y Estel, que estaba en esta situación precoz, allí también Dios se glorificó. Porque eso es todo. Para que Dios se glorifique a través de cada uno de nosotros. No es que nosotros, Dios necesite de nosotros, pero donde Dios nos pone, podemos brillar.
y podemos dar esa palabra y Dios se glorifica y puede la gente venir a los pies de Él, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor, que ese es el propósito nuestro como embajadores de Cristo, alabado Dios, de llevar las buenas nuevas de salvación. Aquí no están los nenes Azalia para preguntarle qué dice Marco. Alabado Dios, pero le puedo preguntar a usted. Alabado Dios. Wow, qué serio se pusieron todo el mundo. Y es que ella, hermano, pues era testiga, ¿verdad? De los milagros que había visto, ahora sí que de las que había revivido el hijo del estudio de antes, ¿verdad? Exacto, seguro que sí. Lo mismo nosotros somos testigos de muchos milagros, ¿verdad? Que podemos hablar a otra gente como testigos. De lo que hemos oído y de lo que hemos visto. ¿Verdad que sí? De eso es lo que testificamos. Y aunque nos digan cállate, no nos podemos callar, porque hemos sido testigos presenciales, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos sentido. Alabado sea Dios. Esta joven tenía la confianza en Dios. Hay que creer primero y después se habla. Ella, como estábamos diciendo, se lo dijo a su amo. Y realmente esto sucedió para que él pudiera recibir esta sanación o sanidad. Esta actitud de fe en Dios de Israel contrasta con la conducta del rey Ocosías, quien al estar enfermo mandó a consultar a Baal-Zebub, el dios de Cron. Qué cosa, ¿verdad? Sin embargo, el pecado de la idolatría es un pecado que es aborrecible ante Dios. Pero la confianza en el Señor jamás será que defraudada. Sabemos, ¿verdad?, que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero que su fin es ¿qué? ¿Camino de qué? De muerte. So, debemos asumir un carácter firme en la fe para ir por el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, amados. Es en fe. Toda nuestra vida es en fe. ¿Quién ha visto al Señor aquí? Pues, latente así que ¿entiendes? Pero yo en oración una vez cuando era jovencita, la mano aquí atrás, amén, yo sé. Pero ¿quién estuvo allí con Jesús y los 12 discípulos? Nadie, ¿verdad? ¿No? Pero su fe y mi fe de que Él vive y está con nosotros. Vino, dejó su trono santo. Él nació, vivió, murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y que un día volverá por nosotros. Vamos a la. Es por fe. Volverá a buscarnos. Es por fe. Y esto no es super fe, esto es por fe, la fe que Dios planta en nosotros y seguimos creyendo y somos bienaventurados por esa fe. Yes. El versículo 4, vemos las palabras de esta muchacha hebrea que tomaron, ¿verdad? Que la tomaron en serio estas personas, tanto la esposa, porque la esposa se lo dijo a Naamán, y Naamán rápido dijo, pues déjame ir a donde el rey, y el rey le dijo, ¿qué? Pues yo te voy a dar carta para que vaya, muchacho, para que, si era el mejor amigo, ¿cómo no te voy a dejar que vaya y te vea? Sin embargo, ¿verdad? Nos enseña cómo él permitió de que este hombre pudiera ir a donde, alabado Dios, a donde un profeta en Israel, para que el Dios de Israel sanara a su mejor amigo. Porque ninguno de los dioses de Siria lo podían sanar. Y yo me imagino que ese hombre gastó dinero, pero el Dios de Israel lo iba a sanar. Oh my goodness gracious. Toda esa fe está, mire, ahí en obra, está ahí. So, ¿y qué más nos dice la palabra entonces? ¿Que se paró ahí? No. Que fue a Samaria. Fue hasta allá. Y lo que pasa es que muchas veces sucede como sucedió aquí.
Llega donde el líder que no tiene ni visión. Porque cuando Naamán llegó con las cartas donde el rey de Israel, ¿qué él hizo? Ustedes que leyeron la clase. Se rasgó. ¿Y qué dijo? No, Si yo fuera Dios, para matarlo, sanar. En vez de decir, Pero usted que el Señor estuviera allí esperándolo para sanarlo. hermano Cristian, well, at first he was like, I don't know what to do, but I do know that there's a prophet over here that can give you the answers that you need. actually, that's what I would have liked if he would have done that. Yeah, but he But he never did didn't that. do that. He never did that. Él no reconoció al profeta. Nope. Él no reconoció ni a Dios ni al profeta. Él blasfemó en nombre de Dios a tal grado que él se enojó, se indignó y se rasgó el vestido. Si él hubiera tenido la visión, hubiera sido un rey sabio, le hubiera dicho, leía la carta y dice, usted sabe que usted está buscando a fulano de tal. Y vive allí en la calle 3, en la esquina tal, y esto lo otro, al lado de La Palma, y detrás de los drones esto así, y tú vas allí y lo encuentras. Así es que nosotros damos la dirección allá en Puerto Rico. En la casa color rosa, que tiene 2 drones verdes, que tiene 3 palmas. Están pegados. Pero, Y sin embargo, aquel rey, ¿verdad? Se rasgó el vestido y rápido eso llegó a ¿dónde? Al profeta. pero Eliseo tuvo que mandar a Giesi a decirle al rey, traerlo acá y dile que aquí hay profeta. ¿Qué dijo eso está cercano? ¿Qué dijo hermano Darío? ¿Qué dijo cuando el profeta mandó a llamar a Porque has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén? ¿Y qué más sucedió? Hermana Salia, ya que usted está ahí, Dice, y vino Naamán con sus caballos. no en sus propias palabras. Porque Naamán fue a casa de Eliseo, pero ¿Fue a pie? no. Va a caballo. Mire, Con sus él iba caravana. con todo su esplendor, con todo su pompa, como que él era el rey, él era la mano derecha del rey, como que él era, mira, él iba bien, parecía un pavo real, ¿verdad? Él iba ostentando todo lo que tenía. Pero, ¿podremos nosotros comprar la salvación o la sanidad o algo con... ¿Verdad que no? No. Ahora, aquí dice que él llegó a las puertas. Mire, él no dijo la puerta, sino las puertas. O sea, había el portón afuera, que son las puertas exteriores, y después estaba la puerta de la casa. Llegó a las puertas, con todo aquel gentío, y lo más, ¿verdad? El caballito así, esperando que llegara el profeta. Porque aquí llegó Naamán, el general de Siria. ¿Y qué sucedió? Cuando abrieron la puerta, que él vio que mi amo dice que te vayas a zambullir 7 veces allá para que te pueda. Y que él dijo, oh sí, voy ahora. ¿Le molestó? Oh, dice que le dio una cólera. Se molestó porque él decía que los Drama queen. los hijos de Siria eran mejores. También, he thought that Elijah would actually be right there in front of him to give him the healing that he needs, but Exacto, como dice el hermano Cristian. Pero, ¿por qué sucedió esto, amado? ¿Ah? Yes, but why do we presume? ¿Por qué nosotros presumimos de que las cosas van a suceder? Ya vamos pensando, we already go with this mindset that stuff is going to happen like we want to. And we ordain God and saying, you're going to do it like this and like this and like this. Y ordenamos a Dios que tú lo vas a hacer así, 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 así. Como que porque lo podemos encajonar. No.
We cannot box in God. God is all powerful, awesome. Dios es todopoderoso, que no lo podemos encajonar. Assumption. El ego. Presumimos. El ego. Pensamos que Dios va a hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Y quiénes somos nosotros? Nada. Dice el salmista, ¿quién es el hombre para que, verdad, se acuerde de... Nosotros es. ¿Verdad que no? We're just Ahora, guests. ahora, ellos se fueron, they left. Él cogió el caballito. ¿Verdad que sí? Y bien enojados que iba. Ajá. La contraparte de este señor en Puerto Rico, un leproso que tenía la lepra esa que deforma todo. Sí. Y ese leproso, cuando llegó el siervo del Señor, él decía en su mente, si él se dignara, si me tocara, si orara por mí, yo recibiré la sanidad, y así la recibió. El siervo de Dios fue y no solamente lo tocó, lo soltó. Así mismo le sucedió, gracias hermana Jabonita, a aquel leproso, ¿verdad que sí? Que cuenta la anécdota que el Señor Jesús vino un leproso a donde él. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Si quieres, puedes sanar. si quieres puedes sanarme. ¿Y qué hizo el Señor? Quiero. Vamos, ay, le pasó. Lo sanó, dijo que Ahí mismo he said, if I want, yes I want to heal you. I want to heal you. Y lo sanó al instante. Pero había humildad en su corazón. He was humble. And like you said, sister, there was something to be taught here. It don't matter who you are or who you think you are. God is God and He's going to proceed however He wants. No importa quiénes somos, alabados, o quiénes creemos que somos, Dios va a obrar en la manera que Él quiera obrar. Y va a dictar en la manera en que se va a hacer las cosas, no va a ser como nosotros queramos. It's not going to be like we want. He left all mad and all upset because the prophet didn't come to him. Él se fue enojado porque el profeta mismo no vino y él dijo que yo que me asumía que él iba a venir, iba a clamar y a levantar las manos, he was going to praise God, and I don't know what he was thinking that was going to happen, pero no sucedió así. It didn't happen like that. And now he's going all drama over it. And then his servants, his own servants, su propio sirviente, mire qué cosa, con corazones humildes le dijeron, Padre mío, en afecto, ¿verdad? Porque era como el maestro de ellos. Y eso es lo mismo que no haríamos nosotros lo que sea para que el Señor nos sane. ¿Cuánto más de irnos a zambullirnos, como dice el Jíbara, hondearse unos 7 veces al río, ¿verdad que no? Era barato. Era barato. Usted sabe todo lo que... You know all the money this man wasted. And all he had to do was go and dive 7 times up and down in that river. Era barato, era gratis. It was free, era gratis. Pero que siempre esas aguas negras. Ay, oh. Pero si había ríos mejores allá. ¿Qué le pasa al profeta este? What's wrong with this guy? I could go up there to these 2 rivers and I could be cleansed. Yo puedo ir para allá arriba, que esta agua es cristalina, es agua de manantial a lo mejor. Y tú me vas a mandar ¿al qué? Al Jordán. Que usted sabe que el Jordán, permíteme, Cristian, que tengo un poquito de tiempo. El Jordán cruza por un área que recoge barro y arrastra eso. Por eso es que está tan turbio, hermano Cristian. I was going to say that. Ok. Y por eso es que aquel hombre decía, yo meterme ahí. Sin embargo, Dios trabaja con nosotros, va rompiendo, como dice la palabra, como un martillo. Él usó a aquellos siervos para que le hablaran. Usó a aquellos siervos para que entonces él concientizara, para que él hiciera, aleluya, mente de que con mi fuerza, con mi dinero, no lo pudo obtener. Se tuvo que rendir. He had to recognize that he was nothing. Que él era nada.
No importa cuán famoso, cuán altura o qué posición tenía. It didn't matter the position on how wealthy he was nothing. ¿Alguien tenía la mano levantada? Es que no era los ríos, no era el río en sí, era la actitud de La obediencia. yo soy obediencia lo máximo. Tiene que ser más Una humilde. especie de enmiendo de la pobreza. So, su soberbia. Esa es la palabra. Que no se desafía. La soberbia. Tenía que humillarse. No dejaba ver He was la full of himself. Prideful. humildad. His full of pride. Yes. And that's what happens a lot of times in the, amongst the children of God. They do not receive, I'm going to include myself, we do not receive blessings from God because we are so full of ourselves. Sometimes, or many times. Muchas veces la soberbia nos impide que nosotros recibamos bendiciones de Dios. Hasta no ser que nos humillemos. It's not until we humble ourselves unto God is that when we receive that blessing. Es cuando nosotros recibimos esa bendición. Este hombre tuvo que reconocer que no era nada, que Dios, si él llegó hasta allí y el siervo le dio unas instrucciones, ¿por qué no la iba a seguir? Ahora este hombre fue con todo y que al mismo río que él dijo que no quería, alabado Dios, que se quería zambullir, y sé que he brincado unos puntos, alabado Dios, pero es que, mire, esto no se vende, porque si va un poquito atrás, él le ofreció un montón de cosas al siervo del Señor, y que él le dijo, vive Jehová, le dijo, que no le iba a tomar nada. Igualito que hoy, ¿verdad? El pastor contaba un chiste que me enviaron a mí y dice, Pastor Crucito. Pero era así, hay un montón de sinvergüenza. Dice, llaman a los pastores, no es que los pastores los llaman ya, mire, yo tengo una agenda libre este día, de verdad, pues pasen por aquí. Mis honorarios son tanto y tanto. Say, I'm free this weekend. Not that the pastor called them, but they're calling pastors and saying, I have this weekend free. How about if I come to your church? But you have to pay me so much. I need a hotel room with this and this and this, and you got to pay me the gas, you got to pay for this, my diet and all that. Pero el siervo del Señor le dijo que no, que solamente fuera y hiciera lo que él Dios le había dicho que hiciera para que fuera sano. Este hombre fue y se zambulló, dice la palabra de Dios, a la 7ª vez salió limpiecito como la piel de un bebé. Y usted sabe que la piel del bebé es bien suavecita y eso. Tanto así, amado, que a través de todo esto, amado, podemos ver la mano de Dios. Como este hombre fue, we could see the hand of God, how God worked with this man. Okay? To the point where he had to recognize, he humbled himself, to recognize that the only and true God could save and heal. Para que él pudiera ver que solamente cuando él se humilló y entendió de que Dios es Dios, soberano Dios, y él es el único que podía sanarlo y salvarlo, alabado Dios, entonces fue que obró el milagro en él. Tuvo que haber algo dentro de sí que tuvo que haber roto el Señor, lo quebrantó interiormente para que su alma se eleva su alma. There was God broke the chains, broke the yoke from the inside out. That way, that miracle could be worked. Alabado Dios. Because with that hardened heart, hallelujah, he could not do nothing. But when that man humbled himself, pero cuando Dios, este hombre se humilló ante Dios, entonces alcanzó ese milagro. Alabado sea el Señor. Que es lo que Dios nos quiere decir. Seamos como aquella muchachita.
seamos como aquella mujer que brilló donde estaba, no pidió mal para su amo, sino que ella le testificó del Dios, el único Dios verdadero que sana y salva. Aquel hombre se fue sano, pero aquel hombre se fue salvo. Dice la palabra de Dios que se fue sano y se fue salvo. He not only went healed, but he was saved. Saved, and he believed in the Lord, the mighty Lord, the only Lord, and God, Jehovah, the Lord of witness. Eso es lo que podemos apreciar. Y él se fue a Siria salvo. Y si él se salvó, yo sé que su familia también se salvó. Alabado sea el Señor. Y ahí es que viene la salvación, por lo menos poquito a poquito, de esa familia a toda Siria. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Que es lo que nosotros debemos estar haciendo, alabado Dios, todos los días. De tratar de rescatar las almas para el Señor, no importando en los lugares que Dios a lo mejor nos permite estar, pero que podamos, aleluya, darle y decirle a la vida: yo recibo un Dios. I serve an awesome God that heals. I serve an awesome God that saves. Yo sirvo a un Dios que sana. Yo sirvo a un Dios que salva, que todavía vive y reina por los siglos de los siglos. And He lives for the eternity. Alabado Dios. Deja que Cristo brille en usted, en mí también. Vamos a las preguntas, amado. Esto está bueno, pero es de una sola hora la clase. Alabado Dios. Dice, gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Las preguntas, alabado Dios. Y se las voy a dar para que me las... es más, le voy a dar la primera al hermano Ángel, que se quedó ahí calladito. Disculpe, hermano, no lo quería regañar. No, yo no puedo contestar. Sabía que me iba a decir eso. Me podría contestar, hermano. La primera, ¿cuáles eran las credenciales de Naamán ante el rey de Siria? Porque era el general del ejército y que era grande delante de Dios, lo tenían antes. Hermana María Teresa, ¿qué sabía la muchacha israelita acerca del profeta Eliseo? Ella sabía los milagros que habían hecho en Israel. Amén. ¿Y que era el qué? El único que podía qué? Ayudar a Naamán, ¿verdad? Qué bueno, gracias. Hermana Lilian Tirado, ¿qué dijo Eliseo que Naamán? ¿Qué le dijo Eliseo que Naamán sabría si venía a él? ¿Qué dijo Eliseo? Que Naamán sabría si venía a él. ¿Usted la cree? Sí. Cuando el profeta le dijo, mandó a decir al rey que le enviara a aquel sirio donde él, para que él sabría que había un profeta en Israel. Alabado Dios. Número 4, se lo vamos a dar a la pastora. ¿Cuál actividad debería hacer Naamán que nadie podía hacer en su lugar? Debía lavarse así mismo 7 veces en el río Jordán. Amén. ¿De qué manera se debe conducir a alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo? ¿Cuál sería esa actitud? El que la tenga. Esa no Predicar. With grace. Amén. be obedient. Obedience. Conducirse piadosamente. Piadosamente. Okay. You have to be what? In reverence. Right? Gloria a Dios. Todos contestaron muy bien. Esta lección no para cejar y para entregar la parte. Obediencia. Obediencia y fe. Son dos cosas que llevaron a este hombre, alabado Dios, a poder conquistar esa bendición. Obedecer, alabado Dios, y creer. Tener fe. Dios le bendiga, Dios le guarde y les cuide.
La próxima clase, alabado Dios, está deliciosa, como siempre digo. Toda la palabra de Dios. Yo digo deliciosa porque dice la palabra de Dios que es más dulce que la miel y que la miel que destila el panal. Dios le bendiga, Dios le guarde y le cuide. La provisión milagrosa de comida en Samaria. Esa es nuestra próxima lección. Que Dios le guarde y les cuide y les bendiga. Pastor con vosotros. Déjeme. Señor José, Dígame. el nombre de los jóvenes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Gracias, Manasalia. Lo que dice Marcos 16:15, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muchas gracias también. Mire, para la próxima, ya tú sabes que las donitas. Media dona, va por media dona. Media dona. Ustedes saben que hay un chiste de eso, que cuando el rey Nabucodonosor le preguntó los nombres a los jóvenes hebreos, antes de tirarlos al horno, le dijo, yo me llamo ¿qué? Misael, Ananías y Azarías. Y le dijo, si Azarías, tú verás. Y los tiró al horno. Dios bendiga. Bueno, qué bueno el Señor, esperando que cada una de nuestras hermanas y amigos que se conectó, alabado Dios, haya sido de edificación para su vida. Esta preciosa estudio bíblico también del alma, alabado Dios. Qué triste cuando los hombres no conocen a Dios, la grandeza y su poder. Ese hombre quedó marcado, alabado Dios, porque el versículo 11 dice que él esperaba que fuera el profeta mismito, alzara sus manos al cielo, que clamara a Dios y que pusiera su mano sobre él. Wow, cómo se equivocó, conociendo las leyes, los mandamientos que Dios había dado, y como este hombre, el profeta, se sujetaba a ellos y solamente le dio la palabra. Qué bueno cuando nosotros obedecemos la palabra. Lo último que le quedó así refunfuñando y enojado, pero qué bueno que escuchó a aquellos siervos, a aquellos otros soldados subordinados de ellos, y se fue, alabado Dios, quizás refunfuñando, y se metía en aquella agua la primera y miraba, que no va a pasar nada, pero algo dentro de él decía, sigue, alabado Dios. Yo sé que usted ha visto un clip que ponen por ahí de la sanidad de Naamán, alabado Dios, bien precioso. Yo me imagino que fue así. Y como decía el hermano José, el tipo de lepra de él quizás no era la lepra contagiosa, bendito sea el Señor. Por eso era que siempre estaba cerca del rey de Asiria, alabado sea el Señor. Mas sin embargo Dios, en su infinita misericordia y su bondad, demostró su poder de una manera especial. Yes. Y así de igual manera Dios espera en nuestras vidas, hermanos. Si lo hizo con ellos, ¿por qué no con nosotros? Seguro que sí. Pero solamente Dios lo que espera de su iglesia, Si creemos su palabra y la promesa, en la obediencia. Y dar que el paso. La fe sin obras es muerta. Si usted no da ese paso, Nicolás, no te vistas, que no vas. Dios damos la gloria. Mencionó José, capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, mencionó el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos y mencionó el capítulo 17 de San Lucas. Así por encimita, Mateo 8 dice que cuando Jesús descendió del monte, una gran multitud le seguía, mas sin embargo en el camino había un leproso que le decía que lo sanara, que tuviera de él misericordia. Y Jesús lo llamó, y la Biblia dice que Jesús lo tocó, y Jesús le dijo, sé sano. Pero después que lo sanó le dijo, ahora vete y preséntate al sacerdote y muestra y cumple como dice la ley. Pero no se lo digas a nadie. Fíjate, en Marcos 1:40 dice lo mismo. Mas sin embargo en Lucas 17 habla que había entonces en otra ocasión 10 leprosos. 10 que gritaban de lejos que el Señor tuviera misericordia. Y el Señor no los tocó, sino que solamente le dijo, vayan. Ellos los 10 fueron y preséntense en el sacerdote. Pero algo sucedió. En el camino, uno regresa. Uno fue salvo y fue sano. Reconoció algo había sucedido y los otros 10 malagradecidos, como así muchas veces al pueblo de Dios, que se nos olvida de que el que hizo el milagro en nosotros espera que también nosotros vengamos a su pie. Aquel hombre, les pongámonos de pie, alabado Dios, que ya es tarde, nuestros niños corren mañana para la escuela, muchos
hermano para el trabajo. Así le dejamos la parte de nuestra hermana Doris. Doris tuvo que salir a buscar. La hermana Lilian Gómez, la pastora, lo tiene para que nos dé el informe. Y a usted que se conectó, le invitamos para que se goce con nosotros este próximo jueves en el servicio evangelístico de adoración y alabanza dirigido por los caballeros.